Francisco, comenzamos por ti, porque eres el claro, digamos, protagonista periodístico de la semana, ya que estás poniendo en el foco a Nadia Calviño, bueno, pues por lo que ya mencionó y introdujo Benjamín en su editorial. La primera entrega que nos has dado, pues es la que estamos viendo en pantalla, y me gustaría que nos explicaras, ¿no? Economía y Patrimonio pagan 7 millones a la firma del hermano de la segunda de Nadia Calviño, llamada Ana de la Cueva. Explícanos, Francisco. Bueno, la situación es muy sencilla. Se produce un conflicto de intereses que cuando se trata de otros políticos, y Benjamín lo recordaba bien, el hermano de Ayuso, se miraba hasta la saciedad, se consideraba delictivo, incluso se envía a la Fiscalía, por un monto que comparativamente con lo que estamos hablando es ridículo. El hermano de Ayuso cobró 234.000 euros por una comisión por traer mascarillas de China en plena pandemia, en plena emergencia. Bien, la Fiscalía investigó hasta la saciedad todo ese asunto, pero en este caso resulta que ya llevamos varias entregas, no solo de este capítulo, sino también de lo referente al marido de Calviño, en la que acreditamos que el marido era directivo, no un empleado cualquiera de una empresa, y recibía contratos del gobierno de Sánchez. También tenía, digamos, ayudas del ICO a la empresa y también tenía, digamos, gestión de fondos del kit digital. Bien, cabía siempre la sospecha de si eso tenía que ver algo con la labor del que era director de marketing de Bidigital. Pero ahora hemos estrenado otro capítulo distinto también de parientes. Resulta que el hermano de Ana de la Cueva, que hoy es directora de Patrimonio, ha recibido contratos de patrimonio cuando ella tenía ese cargo y el hermano era directivo de la empresa que ha recibido contratos y además es apoderado de esta empresa. La excusa de Ana de la Cueva, cuando hablé con una portavoz de ella, que me lanzó una suave regañina, así, pero bueno, pero si es un empleado entre 1.000 de esa empresa, ¿no? Los 1.000 que tiene esa empresa no son todos directivos, los 1.000 que tiene esa empresa no son todos apoderados de la empresa, y los 1.000 que tiene empleados esa empresa no tienen en su currículo labores como experto en lobby. Es decir, esto es lo que dice el hermano de Ana de la Cueva de sí mismo. Y si luego mira los contratos, a pesar de que la excusa que da Ana de la Cueva o su portavoz es que estaba ahí el interventor, estaba ahí el abogado del Estado, sí, pero también estaban funcionarios de patrimonio que valoraron esa oferta para decir, esta es la mejor. Por tanto, siempre cabe la sospecha de que la neutralidad se puede ver quebrada cuando la empresa que viene es nada menos que la empresa del hermano de la jefa. Esto se ha repetido en 2 ocasiones en Patrimonio, estando ella ahí como presidenta, 2 contratos para esta empresa, pero si miramos hacia atrás, cuando era secretaria de Estado de Calviño en Economía, resulta que esa empresa también tuvo contratos y los ha obtenido tras su salida. Evidentemente, yo creo que la transparencia, no la acusación de ninguna ilegalidad, exige saber cómo se han gestado estos contratos para ver por qué de todas las ofertas posibles, que a veces son muy pocas, a veces hablamos de solo 2 ofertas más, se eligió a esta. Porque evidentemente cuando has pasado por un ministerio como es Economía y a esa puerta llama una empresa que, digamos, lidera el hermano de la que fue secretaria, las puertas se abren con más facilidad. Y las adjudicaciones a veces no son tan objetivables como nos quieren hacer creer de que gana la mejor o la más barata. A veces no es la más barata, pero sí es la mejor puntuada. ¿Puntuada bajo qué criterios? Criterios subjetivos, y se dicen así en los informes a veces de la contratación, de que alguien opina, alguien de ese ministerio o de patrimonio, que esa es la mejor de entre todas las ofertas. Claro. Es que, Paco, si me permites, precisamente esto último que estás diciendo creo que es una de las claves, ¿no? Hay una parte subjetiva en la valoración de esas empresas que concurren a una licitación y en esa parte subjetiva siempre la empresa del hermano de Ana de la Cueva aparecía ganadora, mejor valorada, y eso acababa inclinando la balanza. Esto es así y esto lo tienes perfectamente documentado. Claro. Es que eso aparece en los pliegos, digamos, de contratación, en todo lo que ofrece, digamos, el portal de contratación, y se va diciendo qué puntuación se le ha dado a cada una y por qué, digamos, más o menos, ¿no? Pero más allá de que acierte o no quien está valorando, mueve a inquietud. Es decir, si tú compras un coche, tú te lo compras por unos parámetros fundamentalmente económicos. Después podrás ver
pequeños matices de cuál crees que es más suave, cuál te va a consumir menos, pero digamos que las contrataciones introducen elementos técnicos, objetivables, el precio, alguna cuestión técnica, imagínate, número de empleados, pero cuando dices, ¿y cuál es la mejor? ¿Y cuál crees que lo va a hacer mejor esto? ¿Y tú crees cuál crees que tiene más experiencia? Empiezas a meterte en unos terrenos que es decir, como si te pidieran, hazme una redacción sobre la primavera. Y ahora digo yo cuál es la mejor redacción sobre la primavera. Pero no son criterios objetivables. Y cuando hablamos de millones, eso es un descontrol absoluto, porque naturalmente nadie puede decir que es ilegal la adjudicación, nadie puede decir que se ha hecho bajo amaño, pero tampoco nadie puede decir que está objetivado, que esa oferta que tiene vínculos poderosos con quien está contratando no tenga alguna capacidad de influencia. Y eso es lo que hace que estas contrataciones que han llovido bajo el mandato de Sánchez, de pronto estamos viendo que ¿cuál es el criterio para adjudicar un contrato? Pues no se sabe, porque todo depende de la voluntad de un funcionario que dice, a este le doy 18, a este 17, a esta 12. Y con esos 18 puntos tú ya llevas una ventaja. Cuando luego haya alguien que diga, ¿y cuál es la mejor oferta? Hombre, tras esos 18 puntos que se han dado a esta empresa, pues esta obtiene 20 más, pero claro, ya has desbancado con el criterio subjetivo a empresas que a lo mejor son más baratas, cuando realmente lo que tendría que buscar el buen gestor, es decir, la más económica, si no es mala. Y si no es mala, pues tienes que elegir el mejor precio, no la que tenga el color de coche más bonito. Claro. En esa primera exclusiva hablabas de los contratos en Patrimonio Nacional y en el Ministerio de Economía, pero es que hay más y esa es la segunda exclusiva. Claro. Vamos, de hecho, si os parece, a comentar la segunda entrega, y es que la empresa del hermano de la segunda de Nadia Calviño, pues suma 900 millones de euros por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de 900 millones de euros. Es decir, es una barbaridad de cantidad la que recibió el hermano de la segunda de Nadia Calviño en adjudicaciones por parte del propio gobierno de Pedro Sánchez. Francisco, 900 millones de euros. Sí, a mí me causó la misma extrañeza. Miré la cifra 20 veces para decir, ¿de verdad? Son 800 millones. Parece que sobra un cero o algo, ¿no? Pero son 900 millones. Claro. Lo miré diversas veces en el contrato final de adjudicación, en el anuncio para ver si realmente estamos hablando de que a cada empresa que ha ganado esto se le dan 800 millones y ya con los 800 millones ya descabalas, porque el resto son un goteo incesante de todo tipo de instituciones del Estado que van añadiendo 2 millones, 3 millones, 4 millones, 48 millones. Claro, esto tampoco es exhaustivo. Podría superar los 1.000 millones o cifras más altas. Lo que es llamativo es que una empresa prácticamente haga de su objeto la contratación por el Estado. Es decir, yo me pregunto a quién más contrata esta empresa, porque de luego con estas cifras, con 900 empleados y recibir 900 millones, no te hace falta contratar con muchos más organismos privados, sino que ya tiene servido, digamos, la gestión y la buena economía de la empresa. Es decir, es prácticamente un rescate público que a una empresa le contraten tanto y por tan variados motivos, que es una cosa divertida. Es decir, qué ingenio para estar en todas las licitaciones de organismos pequeños, grandes. En fin, me causa extrañeza tanta... En fin, tal pluralidad de calidades para decir, lo mismo cubre una cosa para sanidad, que cubre una cosa para exteriores, para el Instituto Cervantes. En fin, es el 3 en 1. Benjamín, lo que sorprende también aquí, como siempre, es la doble vara de medir. Es decir, como estamos diciendo, como estamos comentando, estamos hablando de 900 millones de euros. Con el tema de la hermana Ayuso, que era una cantidad ínfima y que luego quedó totalmente archivado todo, ¿por qué se montó semejante escándalo mediático, podemos decir, en el caso de Ayuso y en el caso de 900 millones de euros de la segunda de Nadia Calviño a su hermano? ¿Por qué no se está prácticamente ni hablando? Pues me gustaría tener una respuesta concreta y exacta para eso, ¿no? Por desgracia no la tengo, pero es evidente que existe esa doble vara de medir, ¿no? En el caso, los hemos hablado ya del hermano de Ayuso, pues el tema llegó a la Fiscalía, ¿no? Y estuvo unos meses rondando por ahí hasta que se vio que no había ningún indicio de delito y el tema quedó absolutamente archivado, pero costó un disgusto a la presidenta madrileña y estar bajo la sombra de la sospecha. Aquí es que ni siquiera parece que Calviño y su número 2 estén bajo la sombra de esa sospecha que es clara y evidente y por unas cantidades astronómicas que sorprenden, que no solo tienen que ver con el Ministerio de Economía, con Patrimonio Nacional, sino con todo el gobierno, con temas de lo más diverso y variado. Es una empresa con una navaja suiza, sabe
vale para todo, sabe hacer de todo, es una cosa verdaderamente sorprendente, pero parece que nadie se extraña y lo más escandaloso para mí es que parece que nadie tampoco pide explicaciones a Nadia Calviño y a su número 2, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo en un sistema democrático como el nuestro, es que los funcionarios públicos, en este caso, claro, ministro, secretaria de Estado, ahora presidenta de Patrimonio, etcétera, den explicaciones a los ciudadanos de su comportamiento, ¿no? Y nos aclaren pues todas estas sospechas que estamos poniendo encima de la mesa, que son muchas, muy variadas y muy sorprendentes, ¿no? Pero efectivamente la doble vara de medir está ahí. ¿Por qué existe? Pues para eso exactamente no tengo respuestas. Tengo también mis sospechas, pero no tengo respuestas. Y Francisco, nos vamos ya a la última entrega de hoy, es decir, la que hemos publicado en Es Diario, la que tú has firmado en Es Diario en este jueves 29 de junio, y es que la empresa del hermano de la 2 de Nadia Calviño cobra también el teléfono antisuicidio, de antisuicidios, 499.000 euros. Es decir, ¿qué sentido, qué relación tiene el teléfono antisuicidios con la empresa del hermano de la número 2 de Nadia Calviño? Ellos han puesto la infraestructura técnica, es decir, toda la parte que tenga que ver con telefonía. No el personal especializado, claro, que tiene las llamadas, ni otras cosas que han ido a parar a la caja de Cruz Roja, que también ha habido bastante polémicas con los contratos relativos a Cruz Roja. Esto es una especie de apéndice de ese megacontrato, pero que, nuevamente, como apuntaba Benjamín, a mí lo que me sorprende es esa versatilidad. Es decir, que se crea un teléfono antisuicidios, ¿y quién lo va a gestar? La empresa del hermano de Ana de la Fuente. Claro. ¿Que se hace un call center en trabajo? ¿Quién lo va a llevar? La empresa del hermano de Ana de la Cueva, perdón. De la Cueva. Es decir, esa versatilidad choca un montón cuando encima pues aparecen indicios de que reiteradamente siempre hay valoraciones subjetivas de funcionarios, sea de sanidad, sea de economía, sea de patrimonio. Esta es la mejor de entre las ofertas recibidas. Y bueno, yo no he visto nunca una empresa tan variopinta en este tipo de contrataciones ni tan consecutiva. Es decir, porque todo eso es un periodo muy concreto, no es desde 2012, 2011, 2010, es desde el 2018, claro, cuando están regando diversos organismos de un partido político que tiene como alto cargo a la hermana del que dirige la parte de competencia de la firma, con lo cual, hombre, parece que el hermano está haciendo muy buena labor como jefe de competencia. Eso desde luego. Aquí hay varias preguntas y la primera, por hacer un poco de abogado del diablo, ¿hasta qué punto Nadia Calviño estaría enterada o sabría lo que está haciendo su número 2, Ana de la Cueva, a la hora de contratar a su propio hermano? Es decir, ¿hasta qué punto esto llega a Nadia Calviño o llega incluso hasta el propio Pedro Sánchez? Bueno, no sé, evidentemente, hasta qué punto sabe Calviño a quién contrata su ministerio, pero obviamente tampoco parece que tenga mayor interés en saberlo, porque una vez publicado podría haber dicho, oye, eso qué sorpresa me he llevado, que estaba ahí el hermano de mi número 2, y haber hablado con ella, ya haber hecho alguna explicación, decir, vale, sí, es el hermano, pero todo es legal, todo es regular, no hay ningún problema, todo pasó los filtros debidos, pero el silencio sepulcral, porque Calviño y su equipo y Ana de la Cueva tienen, digamos, una ventaja a su favor. Hay una parte de la prensa que no va a hablar jamás de esto, porque claro, evidentemente el ICO pesa mucho. Las ayudas, las subvenciones pesan mucho y los mismos que hacen seguimiento de semanas, meses de los novios de Ayuso, no recordemos, no solamente ya del hermano, cuando se trata de la más mínima cifra referida a Calviño, jamás tocan eso. Es más probable ver en un evento a Calviño en alguno de esos medios que hacer un seguimiento de noticia que es muy sencillo. ¿Es verdad que tu marido tiene relaciones comerciales con tu ministerio? ¿Es verdad que el hermano de tu número 2 tiene relaciones comerciales con ese ministerio? Se llama transparencia, no es acusar. Esto es sencillamente saber... Claro. De todas formas, claro, nos preguntamos, ¿hasta dónde lo saben? Hombre, si fuera una empresa que tiene una licitación con un ministerio actual, pues podemos pensar que evidentemente la ministra ni se entera y que el presidente del gobierno tampoco se entera, pero cuando hablamos de una de las empresas que más contrata con el gobierno, que contrata con el propio Ministerio de Calviño, con Patrimonio Nacional, etcétera, etcétera, con el hermano de una de sus máximas colaboradoras, pues es extraño, cuando menos, que no surja una alarma ahí o algo que diga, ¿qué está pasando aquí? De hecho, mira, es que
claro. Sí, De hecho, es que incluso sería negativo si no lo supieran. Es decir, ellos como jefes, como máximos responsables, tienen que saber que si hay una empresa que se está contratando, no una, sino es que todas prácticamente las licitaciones sería... Sobre todo ante ciertos volúmenes de contratación. Claro, exacto. Evidentemente. Claro. Pero fíjate, en este caso de la exclusiva de hoy, ¿no? Del teléfono antisuicidios, claro, es que aquí volvemos a lo que hablábamos al principio. Aquí es decisiva la valoración subjetiva. Eso es lo que hace que esta empresa se lleve el contrato frente a las grandes tecnológicas de España, no frente a cualquiera, según cuenta nuestro compañero ahí. Desmiéntemelo si no, pero esto es así, ¿verdad? Es decisivo y además es muy curioso porque el precio está muy por debajo de mercado, creo que es prácticamente un 30% más barato, pero a la hora de licitarlo le dan la máxima licitación del contrato. Es decir, ellos ofrecen menos, pero al final se llevan más. Esto es así. Sí, no, son de esas múltiples paradojas que aparecen en los contratos relativos a esta empresa. Es decir, si tú la coges porque la más barata, oye, que sea barata cuando va a cobrar, pero resulta que cuando va a cobrar ya no es tan barata, es más cara. Y a otras las has licitado porque supuestamente eran un poco más caras, supuestamente, ¿no? Pero también una cosa más llamativa, es decir, estás desbancando a las grandes empresas de telefonía. Claro. Supongamos que eran un poco más caras, pero igual son mejores, porque por más que sea buena esta empresa, igual las grandes operadoras son un poco más fiables, si hablamos de fiabilidad. Pero de pronto, las grandes empresas ni son más fiables ni son más baratas. Qué curioso. Solo hay una empresa que es la que es más fiable y más barata. O la mejor, la que tiene mejor, como dicen ellos, relación calidad-precio. Y es casualmente esta empresa. Digo que, por ejemplo, la empresa del hermano reciba 100 puntos frente a 75 de una gran empresa, 45 o 16. Y qué malas empresas de telefonía tiene este país, que resulta que cuando van a competir con una empresa que no es mundialmente conocida, con esta marca, pues son derrotadas. Es decir, choca. Y son cosas que a veces las empresas no denuncian porque se meten en asuntos complejos. Sin decir, en el tema de los trenes gordos que sacamos hace poco también, había otra paradoja. Había una empresa licitadora, habían licitado solamente 2 empresas por un contrato, creo que eran de 347 millones. Y se lo dan a una. Y la otra empresa osa preguntar a Fomento, oye, ¿por qué ha ganado mi rival? Y no se lo dice. Dice, no, es que es secreto. ¿Pero cómo que es secreto? Porque ha ganado la otra empresa. Tendré que saber si es porque es mejor que yo, es más barata que yo. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, les ventilan a 3 empresas de telefonía un contrato relevante y, bueno, no saben realmente por qué han perdido. Porque han perdido porque dicen, yo creo que tu oferta es peor. Una de las 2 razones que ofrecen para valorar mejor la empresa del hermano de Ana de la Cueva son las siguientes. No, es que ya tiene experiencia. Claro. Y el año que viene, con los 20 contratos que le da el gobierno de Sánchez, tendrá más experiencia. Deberá ser contratado otra vez. Y también dice, no, es que como ya tiene una red propia que ha funcionado bien, bueno, ¿qué valor es ese? ¿Qué valor es ese? Esta es mejor. ¿Sabes? Como decir, oye, le vamos a contar los coches a Nissan, porque como ya nos vendió coches una vez, bueno, me parece que eso no debería ser el criterio para hacer pagos millonarios. No decimos de 50.000 euros, 100.000, pagos millonarios. Sí. Bueno, Francisco Mercado, hasta aquí, vamos, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Es Política, en este programa de Es Diario, y sobre todo, enhorabuena por todas las entregas, que va a haber más, como ya anunció Benjamín López en su editorial, sobre este caso de Calviño y sobre tantos otros casos que nos informa semana tras semana. Muchas gracias, Francisco. De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo.